Hola, buenas noches con todos. Estamos acá en un programa más en Tu Salud en Casa. Antes que nada, quiero agradecerles a todas las personas que se han ido suscribiendo. Realmente hemos tenido una acogida impresionante, un gran número de mensajes que nos están mandando regularmente. Y hoy con un tema que nos vienen pidiendo desde hace algunos días con respecto a la prevención de enfermedades bucales, y para ello hemos invitado a María Belén Martínez, que es odontóloga y además odontóloga pediatra. Muchas gracias, María Belén, por acompañarnos. Gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Eli y María Belén, gracias por estar acá. Nosotros queremos partir, Belén, con respecto al tema de cuáles son estas enfermedades más frecuentes que ustedes ven en el tema de cuidado de la boca. Listo. Las enfermedades que más podemos encontrar son la caries dental y en cuanto a enfermedades periodontales, la gingivitis. Sí, son enfermedades de alta prevalencia que implican un problema de salud pública y son enfermedades prevenibles, es decir, que nosotros modificamos ciertos hábitos y podemos prevenirlas. ¿Y desde qué edad podemos empezar a prevenir, María Belén? Que a veces uno no sabe cuándo irse al odontólogo, si es que cuando uno no tiene dientes, recién es nacido, hay que hacer, ¿desde qué edad uno empieza ya a prevenir esto? Bueno, lo ideal sería que se empiece desde la gestación. Es decir, hay ciertos hábitos que son muy importantes dentro del embarazo y que va a repercutir luego en la salud del niño. Y en cuanto ya al niño, se recomienda ir al odontólogo, en este caso el odontopediatra, desde la salida del primer diente. Entonces, aproximadamente ya desde los 5 o 6 meses de edad, ya es recomendable asistir a consulta. Interesante, desde la gestación, ¿cómo pueden las mujeres gestantes hacer esa intervención? Ya, existe un periodo llamado el ciclo de oro, que son los primeros 1000 días, que hace referencia a todos los días del embarazo, que son aproximadamente 270 días, y 365 de cada año, entonces son los 1000 primeros días, que se llama el ciclo de oro porque es una etapa en el cual todas las acciones que nosotros tomemos van a ser fundamentales a largo plazo. Entonces, si en el embarazo nosotros tenemos una buena alimentación, una buena salud bucal, esto va a repercutir en el niño. Sí, entonces nosotros en consulta con las gestantes podemos enseñarles técnicas de cepillado, un correcto cepillado, qué pasta usar, incluso en el embarazo debido a que hay una alta hormonal, entonces hay mayor prevalencia de lo que es gingivitis, más o menos en un porcentaje del 30 hasta el 100%, las mujeres embarazadas pueden presentar gingivitis. Entonces es fundamental que ellas sepan cómo realizar un correcto cepillado para evitar estas enfermedades. Y en cuanto a lo que es alimentación, yo siempre digo hay dos pilares fundamentales, alimentación e higiene. Se dice que el alto consumo de azúcar, eso también hace que los niños al nacer también tengan predilección por el dulce. Entonces, si durante el embarazo disminuimos ese consumo y durante los 2 primeros años no hay nada de consumo de azúcar y sal, va a ser mucho más sencillo que a largo plazo el niño no tenga predilección por el azúcar, que es la causa principal de las caries. Hay algo que es interesante ahora, doctora, que usted toca este tema. Son dos cosas importantes en el embarazo que se ven. Una es la microbiota. Sí, que ahora está en auge todo el estudio de la microbiota a nivel de la gestación y cómo los cambios a nivel de la microbiota, que no solamente es la intestinal, sino también la oral y la genital, pueden alterar el epigenoma de este niño que está en formación intrauterina. Eso por un lado. Y lo importante de la alimentación en este caso, que es como el pilar fundamental para el desarrollo de esta criatura y la desenvolución de todo el embarazo. Y otra cosa que es importante, la relación de amenazas de parto prematuro, rotura de membrana prematura, que un niño nazca de manera antes de tiempo, pretérmino, en relación a lesiones o afecciones orales. Usted como especialista en esta área, por favor cuéntenos cuántas veces una mujer embarazada debe acudir a odontología, ya sea para profilaxis, y qué puede hacerse una mujer embarazada, porque siempre es ese problema, ¿no? Ese temor de la paciente, me voy al odontólogo, pero tal vez algún procedimiento, la anestesia o algún tratamiento pueda de alguna forma lastimarme o afectar a la salud de mi bebé. Claro, es fundamental en todo paciente que asistan por lo menos 2 veces al año. Y en un embarazo se recomienda, sobre todo en el segundo trimestre, que es la etapa en la que nosotros podemos, como que hay como menos riesgos para los procedimientos odontológicos. Incluso existe también otras alteraciones que puede presentarse en el embarazo, como son las lesiones
no cariosas, que incluso por el aumento de náusea, de reflujo, de vómitos, esa acidez en la boca, entonces puede producir caries y lesiones que no son cariosas, lo llaman las lesiones de cuello, son también altamente prevalentes en el embarazo. Entonces, lo ideal es siempre que la consulta sea para prevención, que nosotros, como les digo, modifiquemos los hábitos en cuanto a alimentación, a higiene, que de intervención, porque si es que ya estamos hablando de procesos infecciosos, o nosotros tenemos eh, una limitación en cuanto a la medicación por el mismo hecho de la gestación, entonces lo recomendable sería una consulta de prevención y durante los 9 meses yo recomendaría unas 2 veces por lo menos. Y otra pregunta que voy a aprovechar, ahora que estamos hablando de esta parte del embarazo que es tan interesante, siempre en el primer trimestre hay todos estos síntomas de náusea, de salivación, la saliva más espesa, la lengua con esta capita blanca que a las pacientes les molesta mucho. Desde la parte odontológica, ¿podemos hacer algún cambio o tener algún tipo de rutina diferente como para que esta percepción de la paciente a los sabores, porque la sensibilidad está mucho más a flor de piel en relación a olfato, a gusto, pueda cambiar para mejorar estos síntomas? Lo que podría recomendar es alternar o probar con distintas pastas dentales porque hay como diferencias en los sabores. Entonces puede ser que una le cause náuseas y otra no, pero no suspenderla, ¿sí? Porque las pastas dentales tienen diferentes componentes que son importantes para la higiene, sobre todo lo que es el flúor. Entonces es muy importante que nosotros utilicemos pastas con flúor y busquemos como que aquella que sea más tolerable para la paciente. Ya, muchas gracias. María Belén, y justamente, ¿cuáles serían estos factores, ¿no es cierto?, que llevan a esta enfermedad bucal? O sea, ¿qué hacen las personas o qué hacemos en casa mal que podríamos mejorar para evitar llegar, como tú dijiste hace un momento? Creo que la prevención es una de las cosas más importantes, además de ir al odontólogo. ¿Qué hacemos en casa o cómo son nuestros comportamientos para prevenir esto? Bueno, como les había dicho, los dos pilares importantes es la higiene y la alimentación. Entonces, en higiene son mínimo 2 veces al día el cepillado y sí es mucho mejor si son 3. Este cepillado tiene que ser en seco, sin mojar el cepillo y sin enjuagar. Por lo general, el 90% de mis pacientes mojan el cepillo y se enjuagan. Entonces, ¿por qué no tenemos que hacer eso? Porque nosotros necesitamos el flúor para que proteja la superficie del diente y evitar que se den las caries. Porque cuando nosotros consumimos alimentos, el pH de la boca baja y entonces las bacterias en ese pH bajo es como que el medio ideal para que se produzca la desmineralización y se dé el proceso de caries. E igualmente el acúmulo de placa bacteriana es la causante de la gingivitis y luego cuando ya esta enfermedad avanza y se pierde hueso puede llegar a una periodontitis. Y si ya cubrimos lo que es higiene y una alimentación baja en azúcar, disminuir también los carbohidratos. Yo aconsejo que si vamos a consumir carbohidratos sea uno por comida suficiente, es decir, si ya comemos arroz, no comer papas, un carbohidrato y suspender los jugos. Porque los jugos a la final son fructosa y por lo general les añadimos azúcar, entonces igual es un factor que predispone a las caries. Entonces yo aconsejo consumir el fruto como un postre y consumir agua. O incluso si ya hay un consumo de azúcar, se puede como consumir más agua, pero lo ideal sería disminuir el azúcar. Y sobre todo evitar lo que ya son dulces como tal. Lo que yo digo son los más perjudiciales son los dulces que son duros, como caramelos, chupetes, y los pegajosos como frunas, barritas, porque esos se quedan más tiempo en los dientes, entonces hay más tiempo que ese pH está bajo y se puede producir las caries. Entonces la higiene, la alimentación y también es ideal asistir a consulta por lo menos 2 veces al año para que el odontólogo pueda ver qué está mal en su cepillado, qué está mal en su higiene, si es que hay lesiones es mejor tratarlas de manera temprana que esperar a que ya el cuadro se complique. Con respecto a la alimentación, hay algunas preguntas que nos van llegando. Si, por ejemplo, el consumir café o el consumir Coca-Cola o este tipo de gaseosas o sustancias que tienen colorantes pueden alterar mi función o generar un factor para daño en mis dientes. Sí, las gaseosas o bebidas carbonatadas, uno que el azúcar como tal que tienen súper alta, entonces em, hay más riesgo por la elevada azúcar que tenemos, pero aparte
tienen otras sustancias, por ejemplo, la Coca-Cola tiene ácido fosfórico, que es un componente que nosotros utilizamos para desminar el diente para hacer restauraciones. Entonces es súper perjudicial. Y además las bebidas carbonatadas también pueden producir las lesiones no cariosas, es decir, las lesiones de cuello, debido a la acidez que producen esto. E incluso yo también recomiendo que después de comer o consumir esto, se espere por lo menos 30 40 minutos para que haya un cepillado, porque si el pH está bajo, más los abrasivos del cepillo, es más fácil que se produzcan estas lesiones. Entonces es importante esperar ese tiempo para evitar tanto las lesiones cariosas como no cariosas. Una pregunta en relación a esto de que a veces uno piensa que inmediatamente después de comer tiene, o a los niños se les manda, acabamos de comer, a lavarse los dientes. Es importante esto. Hay un video que está como muy en tendencia en las redes sociales, que es cuando uno se levanta debe lavarse los dientes antes o después del desayuno. Y hablaban algo del pH, no sé si usted nos puede como aclarar un poco si es antes o después en relación a lo que usted nos explica de la baja del pH. El cepillado siempre tiene que ser después del consumo de alimento, porque el alimento es el que produce la placa bacteriana, es el proceso de caries. Cuando nosotros dormimos hay una disminución en la saliva y también hay más riesgo de caries. Entonces, si bien ni bien nos levantamos y nos cepillamos, se puede producir estas lesiones no cariosas. En el tema de los niños no hay mucha prevalencia de estas lesiones, pero sí en adultos. Pero sí es importante que haya un desayuno, esperar un tiempo y que haya un cepillado. ¿Sí? Y sobre todo en personas adultas que la prevalencia sí es alta de lesiones no cariosas, esperar de 30 a 40 minutos para, como les digo, el abrasivo más el pH bajo no cause estas lesiones de cuello. Y por ejemplo, en esto de que uno a veces quiere fomentar la limpieza en relación a la higiene oral, es recomendable utilizar, o sea, como mínimo usted nos dice, a veces incluso por el trabajo y el hecho de que no estamos en casa, a veces el cepillado al mediodía es como, no es tan regular, pero en la mañana y en la noche uno trata de que sea parte de la rutina. Es importante en estos cepillados incluir siempre estos cepillos interdentales y el hilo dental en cada cepillado, o se lo debe hacer solo en las noches, que a veces uno le da más tiempo para la limpieza oral. Exactamente. El cepillado interdental yo los aconsejo así sea una vez al día. Recomiendo más en la noche, como usted dice, que se tiene más tiempo, pero es importante que ya sea el hilo dental o el cepillo interdental, por lo menos una vez al día, todos los días, ya que el cepillo remueve la placa de las superficies libres, pero entre los dientes necesitamos ya sea el hilo o el cepillo interdental, y con una vez es suficiente. Bueno. Mari, con respecto a este tema, eh, veo que nos trajiste algunos implementos como para ayudarnos y la idea, como siempre hemos conversado, es llegar a casa, que la salud llegue a casa es nuestro objetivo. ¿Hay alguna diferencia en el cepillo que yo escojo? Si yo tengo hijos, puedo recomendar alguna característica del cepillo. Las pastas de dientes, vemos, hoy vamos a un supermercado y hay un montón de pastas, ¿no? Y más allá de ver lo que está en el dibujo que viene en la pasta, ¿qué nos recomendarías con respecto a los cepillos, a la pasta? Y te dejo una pregunta más con esto de los enjuagues bucales, ¿no? O sea, ¿realmente es algo que se debe usar luego de cada cepillado? ¿Esto es útil, no? Y aparte que son productos caros y una vez se piensa que entre más caro es mejor, pero hay para sensibilidad, hay para blanqueamiento con carbono, los cepillos hay duros, con más cerdas, suaves, y uno cuando ya va al estante en el supermercado en realidad no sabe qué hacer. ¿Cuáles serían como los consejos prácticos para optar por los mejores productos? Listo. En cuanto al cepillo, eh, el mejor cepillo es el de cerdas suaves, máximo medias. El cepillo duro es solo para limpiar zapatos, limpiar pisos, pero no dientes, porque es muy agresivo con las encías. Entonces hay muchos pacientes que están acostumbrados al cepillo de cerdas duras y sienten que el cepillo suave no hay una buena limpieza, Así es. pero no es así. No necesitamos que la cerda sea dura para una buena limpieza, sino que tenga mayor cantidad de cerdas. Sí, entonces nosotros tenemos que ver que sea suave. Yo siempre prefiero el suave, que es más amigable con las encías y que tiene la misma eficiencia que un cepillo con cerdas medias. Y en cuanto a marcas, me gusta más lo que es Curaprox o Ultrasoft de Colgate, porque ya son cepillos estudiados. Y en cuanto al cepillo de niños, lo que yo aconsejo es igualmente que sea cerdas suaves y que la cabeza sea súper pequeñita para que pueda alcanzar hasta el final de los dientes. En cuanto a las pastas, hay, como usted dice, infinidad de variedad. No tengo predilección por ninguna marca. Lo que yo más veo es que tenga flúor. Para los niños, desde el primer diente tenemos que tener por lo menos 1000 partes por millón de flúor. Entonces, hay pastas que dicen que son para más de 6 años, para 3 años. Eso es puro marketing, no importa la edad. Necesitamos
flúor y lo que tenemos que regular es la cantidad. Claro, porque el flúor en exceso sí es perjudicial, ¿sí? Sobre todo en los niños, como estamos en un proceso de mineralización de los dientes permanentes, un exceso de flúor puede causar una fluorosis. Entonces, por ejemplo, hasta el año lo que yo aconsejo es como medio grano de arroz. De acuerdo. Hasta los Eso de 2 años, pasta de dientes. exacto, como un granito de arroz, hasta los 3 años como una alverjita, y ya pasado a los 6 años como 2 alverjitas, o como hasta la primera línea del dedo meñique. ¿Sí? Son como 2 bolitas pequeñitas. Como va a haber un cepillado en seco, sin mojar el cepillo y sin enjuagar, se pueden pasar. Entonces, esa cantidad es inofensiva para el cuerpo, no va a causar absolutamente nada. ¿Y por qué también tan poquito en los más pequeños? Porque todavía no tienen la capacidad de escupir. Entonces necesito que sea poquita la cantidad para que no haya este problema de exceso de flúor. Y en cuanto a las técnicas de cepillado, para los niños no hay ninguna evidencia significativa de que una técnica sea mejor que otra. De acuerdo. Lo que necesitamos es que el cepillado sea manejado por un adulto, porque más o menos hasta los 7 años ellos no tienen la destreza para hacerlo solo. Podemos darles un cepillo y que ellos creen el hábito. O sea, le dan el cepillo, él juega, por lo general lo que va a hacer es mover el cepillo, y luego mamá o papá en casa hacemos un cepillado, algunos de manera circular, algunos de manera vertical, pero la mejor técnica en niños es la que se adapte a los padres y al niño, ¿sí? En cambio, en adultos sí tenemos técnicas recomendables, sobre todo para proteger las encías. Entonces, en un adulto, la técnica que se recomienda es colocar el cepillo con una inclinación de 45 grados entre la encía y el diente para que también se cepille entre el diente, es como el surco. Presionamos, hacemos movimientos vibratorios y hacia abajo, técnica de barrito. Se recomienda de 2 en 2 los dientes y en orden para que no nos saltemos dientes y todos tengan una correcta limpieza. Acá adelante colocamos el cepillo de esta manera, hacemos tanto arriba como abajo y finalmente cepillamos la lengua, que también es muy importante para evitar problemas de mal aliento, entre otros, porque las bacterias también se acumulan en la lengua. En cuanto al tiempo de cepillado, sobre todo en niños, que es mi área que más trabajo, más o menos es unos 2 minutos. Yo les aconsejo a los papás que pongan algún video, alguna canción que les guste, para más o menos cronometrar esos 2 minutos. No tiene que ser 100% exacto, pero es más o menos lo que toma un buen cepillado. Bueno, María Belén les ve a mis hijos y nos recomienda una canción de Blippi que es interesante, justo dura más o menos ese tiempo y les enseña a los niños a lavarse. Es muy interesante. María Belén, y justo me nace esta idea, ¿no? El hecho es que a veces uno está moviendo el cepillo para arriba, para abajo, para todo lado, y más bien tenemos que hacerlo no tan agresivo, no tan rápido, y más bien efectivo, con el objetivo de que no haya residuos de alimentos y lograr tener un cuidado adecuado de los dientes, ¿no? Nos llega otra pregunta con respecto a, yo sé que existe también este tema de la ortodoncia. Ustedes como odontólogos, obviamente, ¿cómo reconocen, ¿no es cierto?, de que un niño, un adolescente, un adulto potencialmente pueda necesitar una intervención de ortodoncia y desde qué edad uno puede más o menos ir teniendo una idea de qué pasa? Es que a veces como papá uno se da cuenta y resulta que ahora vamos viendo que gente de 38, 39 años están con ortodoncia, ¿no? Entonces, más o menos en esa parte, María Belén, ¿cómo sería la Listo. situación? La ortodoncia como tal se utiliza para cuando tenemos maloclusiones. Y las maloclusiones también pueden ser tratadas con la ortopedia. La diferencia entre la ortopedia y la ortodoncia es que la ortopedia redirige el crecimiento y obviamente está en edades de crecimiento donde los huesitos son como plastilina, entonces podemos como modificar estos de aquí. Y la ortodoncia lo que hace es alinear los dientes. Entonces desde muy pequeños nosotros tenemos que asistir para ver este tipo de maloclusiones. Entonces, por darles un ejemplo, una mordida normal es así. Cuando el maxilar está más hacia adelante, tenemos una maloclusión de clase 2. Y cuando está así, tenemos una maloclusión de clase 3. Sobre todo en la clase 3 se tiene que tratar aproximadamente, a mí me gusta desde los 5 años, porque es una maloclusión que tenemos que vigilar más o menos hasta los 21 años que crece la mandíbula. Entonces, si desde muy pequeño yo trato de ir en contra del crecimiento, porque ya hay un factor genético que está, entonces vamos a ir en contra de lo que ya está predispuesto, pero es más fácil que logremos como que modificar esta maloclusión para llegar a una buena mordida. Entonces, un paciente de clase 3 empieza a los 5 años y más o menos hasta los 21, cuando ya acabemos con una ortodoncia,
se corrige esa maloclusión, porque como digo, estamos peleando contra lo que ya está en la genética, pero es importante que mientras más temprano es más fácil poder resolver, porque si ya llega un paciente a los 30 años con este tipo, por lo general ya es quirúrgico, ya eso solo Qué el raro. cirujano. Ok, ok. Es decir, que ustedes siempre en estas profilaxis que tú nos recomendabas por lo menos 2 veces al año, que ustedes valoran, siempre están viendo el tema de oclusión, de mordida, para prevenir y lograr corregir mientras más temprano, entiendo que es mucho mejor. Exacto, incluso nosotros mandamos radiografías donde podemos ver cómo los dientes permanentes se están desarrollando, si tenemos el suficiente espacio para que estos dientes quepan en la boca. Entonces es muy importante que sea temprano, porque así cuando el hueso todavía está en crecimiento podemos modificarlo fácilmente. Cuando ya no estamos en crecimiento y es más complicado, son terapias más invasivas, más costosas, entonces lo ideal es asistir con el odontopediatra de manera temprana. Buenísimo. Y sabes que me vuelven a mandar un mensaje que haga acuerdo con respecto a los enjuagues bucales. Con respecto a los enjuagues bucales, ¿qué podemos decir? ¿Son útiles? ¿Valen? ¿Cómo se deben usar? Los enjuagues bucales son muy útiles, pero yo aconsejo que esto sea solo cuando el odontólogo lo receta. Sí, no es como que voy a mejorar mi higiene, me compro un enjuague, sino cuando el odontólogo lo recomienda, porque tienen componentes que incluso, por ejemplo, en el caso de los enjuagues con clorexina, si nosotros lo usamos más de 14 días, causa pigmentaciones en los dientes que se ven feas, que son poco estéticas. Entonces, no se manda en todos los casos. Yo suelo mandar a veces en pacientes con ortodoncia, con aparatos, con problemas de encías, pero no en todos los casos. Incluso hay pacientes que piensan que con el enjuague sustituyen al cepillado y Exacto. no sustituye el cepillado. El cepillado, que es un control mecánico, con la pasta, que es un control químico, es la parte como que lo más efectivo para prevenir caries y enfermedades periodontales. O sea, lo que deberíamos dejar de este punto claro es que los enjuagues bucales no son parte del cuidado diario de la higiene bucal, ¿no es cierto? Sino más bien viene siendo ya una intervención terapéutica que el odontólogo lo hace. Muy, muy, muy claro, ¿no? Y otra pregunta que nos llega, ¿qué pasa? Dice, mi hijo tiene un diente que está un poco flojo. ¿Qué tan útil es esto de amarrar el diente a la puerta y cerrar a que salga volando el diente o buscar la forma de que salga ese diente? ¿Cómo lo podemos, cómo lo podemos hacer? ¿No? A todos nos pasó de alguna Sí, manera. hay una movilidad que ya es evidente y se podría hacer porque sí facilita, porque a veces en consulta uno trata de hacerlo como sin dolor y se utiliza anestesia y los niños no les gusta y a veces es más fácil en casa que no hay este miedo al sillón o a la consulta. Si es que ya hay una movilidad de quema, se podría, pero si es que no es tan móvil, sí puede causar dolor o alguna alteración. Y dar un trauma, ¿no? Esto podría darle un Sí, miedo. si es que hay un dolor excesivo porque no había la movilidad adecuada, sí va a quedar asustado. Y en relación a esto, cuando son tan chiquititos, es importante, o sea, el orden de la salida de los dientes siempre es la misma. Son como estos conejitos que les salen los dos del frente y los dos de abajo. No, O no. sí hay niños que hay una alteración en la cronología de erupción, pero no hay como mucho inconveniente, o sea, no es un problema que uno tenga como que preocuparse mucho. Y por ejemplo, esto de que hay muchas mamás que piensan que como son los dientes de leche, no pasa nada. Si están Ese es callados. un están problema dañados. muy grande y yo lo he escuchado mucho. Si no estoy mal, hay una revisión que dice que más o menos el 66% de los padres de familia no le dan importancia a los dientes de leche porque se caen. Claro. Pero tenemos que entender que los dientes de leche son muy importantes, uno, para mantener el espacio, sirven como guía de erupción para el diente permanente. Cuando yo tengo una infección en un diente de leche, esa infección puede pasar al diente permanente. Incluso las infecciones en boca pueden complicar problemas sistémicos. Entonces, nosotros tenemos que cuidar un diente de leche tal y cual como un diente permanente. O sea, darle la importancia que se debe. Y es fácil en cuanto a prevenirlo, porque no son cosas extremas que se deban hacer para mantener una buena salud bucal. ¿Y hasta qué edad se terminan los dientes de leche? O sea, ¿hasta qué edad se nos acaba ya el último diente y se quedan los permanentes? Porque a Más o veces hay menos. niños de 10, 11, 12 años que todavía Tienen por ahí un premolar o un canino. Más o menos se empieza este recambio a los 5 y medio, 6 y termina más o menos a los 12 años, va entre hombre y mujer. Y como digo, de niño en niño va. Entonces es importante hacer controles para ver que todo esté bien, que todos los dientes tengan el espacio adecuado, porque incluso si es que no tengo este espacio, el diente permanente puede quedarse retenido en el hueso. Entonces ahí es más complicado. En cambio, si nosotros tenemos el espacio, vamos a tener como que una mejor erupción y vamos a tener menos consecuencias después. Más o menos hasta los 12, 13 años
puede haber. Hay niños que es más rápido, otros más lento. Es justamente cuando se les ve a los niños que empiezan su brote de crecimiento y están con los dientes súper grandes, hay algunos dientes grandes, pequeños, y ahí es cuando uno ve que los dientes no están tan alineados. ¿Es ahí el momento de una ortodoncia, como usted decía, o es antes, mucho antes? Como digo, la ortopedia se puede iniciar mucho, mucho antes en crecimiento. Y para ya poner ortodoncia siempre tenemos que ver en la radiografía que los ápices ya estén cerrados para que luego no haya una reabsorción. Entonces, todo diagnóstico y tratamiento tiene que ser con una radiografía. Entonces, depende mucho del caso de cada paciente. Lo que sí es, si es que está como muy acelerado este recambio, yo sí suelo hacer una derivación con endocrino, porque cuando este está acelerado quiere decir que el crecimiento también está acelerado, entonces puede haber luego problemas en la talla o problemas similares. Yo les quiero comprometer a todos ustedes ver la segunda parte de este video, porque vamos a hablar de cosas bastante interesantes con respecto a la salud en niños, en el tema de embarazadas, vamos a profundizar más de eso. También vamos a hablar con respecto a diabetes y otras cosas, ¿no? Entonces, así que les invito a ver la segunda parte del video y no se olviden siempre de suscribirse en nuestros canales como Tu Salud en Casa, en todas las redes sociales y compartan esta información para que llegue a toda la gente. Queremos agradecerte, María Belén, obviamente, por el tiempo que nos has dado. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son los números de contacto? Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, mi consultorio se llama Odontopedia como tal. Podemos entrar a Intra para ver, igual subo videos informativos. Y mi consultorio se encuentra en el edificio de Oficinas Luzán, que se encuentra al lado de la herradura, en el consultorio 302. ¿Desean alguna pensión? Se puede agendar una cita al 09 98 04 98 42.